¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros dejándonos un correo de voz en nuestra página de redholística.com. Como ya hemos platicado hace una semana, la Biblia sigue siendo con mucho el libro más leído por la humanidad, no solamente por la cristiandad, sino en general, pero esta amalgama tan especial de libros y de palabras sigue siendo un misterio para aquellos que no pueden o no han sido llevados a cómo entenderlo. Para platicar de esto me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besunartea. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo. Tardes. Buenas tardes. Y la primer pregunta es de algo que me ha comentado nuestro público, porque es una duda que sigue siendo, fundamentalmente, esta es una duda que me mandaron de España, ¿qué es el origen de este libro o de esta colección de libros? La inspiración de Dios es algo que todavía no queda perfectamente claro en la mente de las personas. Y eso es algo que los hace dudar, y es algo que obviamente requiere aclararse. Sí, pues a ver si lo sabemos explicar, porque es que, digamos que eso es pues diríamos así, hablando en términos claros, como un dogma de la Iglesia. La Iglesia cree que estos libros están inspirados por Dios, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste esa inspiración? Creo que ya lo dije el día pasado. Consiste en que estos libros no pueden o no contienen ningún error en materias de fe y de moral. De acuerdo. Es decir, que no te pueden decir algo, que hagas algo en contra de la fe, del Dios en que creemos, o de la moral de los 10 mandamientos. En ese sentido es lo que decíamos, ¿te acuerdas de la palabra que usé? La inerrancia, que es distinto de la infalibilidad, ¿no? Es otra cosa. Bueno, se parece, pero no es igual. Entonces, fundamentalmente, la inspiración, o sea, como decía el otro día, no se trata de que todo lo que dice la Biblia es verdad, ni en materia de ciencia, ni en materia de ética. No es verdad para nosotros hoy en día, sino que no nos pueden hacer algo que vaya en contra de la moral de los 10 mandamientos, aunque tenga criterios como en los libros de las sapienciales que te decía, que dicen cosas pues que no nos cuadran hoy en día, tanto en cuestión de, por ejemplo, dice lo bueno en este mundo es comer, beber y pasarlo bien, ¿no? Pues, comer, beber y mujer, sí. Y es el refrán popular. Eso no lo dice. No, entonces, digamos que pasarlo bien. Pasarla bien. Entonces, claro, eso no va de acuerdo con el Evangelio, ¿no? Pero no está hablando de la moral de en aquel tiempo, o de ese autor que escribe y que representa una mentalidad ética de ese tiempo. Ciertamente que, por ejemplo, si hablamos de la muerte de Isaac, o de la otra, de aquel de Jefté, cuando viene de la batalla y ha prometido matar a la primera, ofrecer en sacrificio, más que matar, ¿verdad? Ofrecer en sacrificio a la primera persona que encuentre, pues esas cosas hoy día para nosotros pues son cosas que no las podemos entender, pero nos están contando una cultura religiosa de aquel tiempo, ¿eh? Ni la aprueba ni la desaprueba, simplemente la cuenta. Y entonces, como te decía, la inspiración es un poco global, ¿no? La inspiración de Dios está más referida más que a puntos concretos, porque en ese sentido se ha llegado a cosas un poco ridículas, ¿verdad? Porque había
cuando no se entendía bien esto de la inspiración, dice, por ejemplo, que cuando Tobías llegó a su casa, el perro movió la cola, ¿verdad? Pues normal, ¿verdad? Común. Y entonces había gente que decía, bueno, ¿es de fe eso? ¿Creer que el perro movió la cola? Ahí no, eso es sacar las cosas de su lugar. Ahí no se trata de inspiración ni de no inspiración, porque eso es narrar hechos que suceden en la vida normal de las personas o en la historia, ¿no? Entonces esa inspiración más bien es como el hilo conductor de la historia de la salvación. Es decir, la historia de la salvación va inspirada por Dios, va conducida por Dios, y Dios va inspirando sobre todo a los profetas, ¿no? Porque cuando se narran hechos no se trata ni de ponerle ni de quitar, ni hace falta que Dios intervenga para inspirar algo que una persona está contando. Pero cuando yo estoy hablando en nombre de Dios, por ejemplo, los profetas, pues obviamente que cuando una persona habla en nombre de Dios, pues se supone que está inspirado por Dios de alguna forma, ¿verdad? Esa forma, esa es la que es súper difícil de limitar, ¿no? En qué manera un profeta está inspirado por Dios, porque también pues hay profetas, por ejemplo, que luego Dios los corrige. Dice, no, eso que dijiste no está bien. Pues también ahí se ve, ¿no? De cierto modo, esas intervenciones que aparecen ahí como especiales, pues se ve cómo Dios está vigilando y previendo que, ¿no? Porque le habían dicho que David iba, bueno, él había intuido que él quería construir el templo de Jerusalén, y luego pues viene un profeta a decirle que no, el profeta Haz, que él no va a ser, que va a ser su padre Salomón, su hijo Salomón el que va a construir el templo, ¿verdad? No sé si, ¿cómo es? O sea, no se trata de una cosa así taxativa como para decir estas partes o estas están, no, en general toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento es la historia de salvación que va preparando la venida de Jesús. Entonces esa historia está guiada, inspirada por Dios, de tal manera que vaya conduciendo a que se dé ese resultado, ¿verdad? Y que en cosas fundamentales, pues decimos, Dios está ahí resguardando los principios morales y religiosos para que no se digan cosas que vayan en contra del plan de Dios o de la moral que Dios quiere para su pueblo, y hacer posible preparar ese pueblo para la venida de Jesucristo. Ciertamente que luego va a venir Jesús y va a decir, a ustedes les dijeron tal cosa y yo les digo esta otra, ¿verdad? Por ejemplo, en el divorcio, dice, Moisés les dio permiso para divorciar a su esposa, y yo les digo que ya no. O ustedes han oído decir diente por diente, ojo por ojo, y yo les digo que no, eso ya no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, pues es un poco cuestionante, ¿no? En el sentido de que, como te decía, a veces ponemos nosotros en labios de Dios lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, la moral del Antiguo Testamento es una moral, pues, que va de menos a más, o sea, de más básica a un poquito más sofisticada, de tal manera que el hecho de que Abraham crea que Dios le está pidiendo que le sacrifique a su hijo, pues a nosotros eso nos parece que hoy en día no nos lo va a pedir, ¿no? O que en ese tiempo ni siquiera nos parece raro que Dios le vaya a pedir eso, ¿verdad? Pero sabemos que Dios no le está pidiendo que lo sacrifique, porque no lo permite. Entonces no le pide que lo sacrifique, le pone una prueba, como diciendo, ¿estarías tú dispuesto a renunciar a tu hijo por mí, por obedecerme? A ver, pero no le permite que lo haga. Entonces, de hecho, ya en ese libro primero de la Biblia no se
no se justifica una muerte de una persona inocente. Luego vendrá ese guerrero que sí la justifica, pero pues se supone que como dentro de la Biblia hay culturas que se van mezclando unas y otras, entonces son relatos que se van tomando de una cultura y de otra, y entonces pues ahí puede haber un contraste de ver que esa historia que proviene de una cultura religiosa permite o justifica que un padre pueda sacrificar a su hija porque hizo una promesa de ofrecer a Dios un sacrificio. Padre, otra de las dudas que se me hace muy lógica también que me hayan comentado, ahorita la comentamos cuando regresemos del corte, pero es muy sensible, es muy sencillo. El mundo de la literalidad, cómo poder saber estrictamente muchas de las partes o de las palabras de la Biblia que están hechas en una forma de una parábola, que están hechas en una forma de una metáfora, y que desafortunadamente hasta el siglo XXI se siguen viendo de una forma literal. Por ejemplo, hablábamos hace unos segundos de la inspiración divina. Hasta en el arte podemos ver así un ángel en medio de luces y cosas increíbles, y el otro escribiendo lo que le están dictando. O sea, ¿dónde y cómo comprender todas este lenguaje parabólico o lenguaje metafórico? Pues bueno, pues para eso hace falta estudiar la Biblia. Así es. Regresamos en un minuto y lo comentamos. Claro, ese es el peligro.